Muy buenos días amigos de Proyecto Historia, ¿cómo estáis? Espero que estéis de maravilla. Hoy estamos aquí para traeros una nueva reseña de libros, que ya tocaba, porque llevamos ya mucho tiempo sin traeros ninguna, y ha sido prácticamente por problemas logísticos. De hecho, este vídeo tenía que haber sido publicado hace 2 semanas, pero entre que se nos estropeó el trípode de la cámara y no pudimos grabar, las reformas en la casa que yo solía habitar antes más frecuentemente, y también pues que intentamos hacerlo con una webcam y la verdad es que el resultado fue bastante pobre en cuanto a la calidad del vídeo y en cuanto a la calidad del sonido, era bastante terrible, por lo que evidentemente pues decidimos esperar y hacerlo ya cuando las condiciones fueran más propicias. Por último, deciros antes de empezar que estas reseñas, como siempre, son 100% naturales, no tenemos guión, no tenemos un teleprompter, sino que quiero transmitiros mis sensaciones genuinas hacia vosotros con estos comentarios, para que la reseña pues, sea lo más, digamos, natural posible. Y en este caso os traigo un libro muy interesante que es Violencia y Hecho Religioso, de la editorial Rial, a la que agradecemos muchísimo que nos hayan podido traer este libro, esta copia, para poder comentarla con vosotros, y su autor, José Carlos Martín de la Hoz, que bueno, que más que autor es editor. Me explico por qué. Porque no es un libro que esté escrito por un solo autor, con una temática concreta, y digamos con un principio y un final, sino que más bien es un libro de compilación, es decir, es una recopilación de artículos, 18 artículos en total, que son bastantes, y cada uno de ellos está escrito por un historiador. Por ejemplo, José Carlos Martín nos aporta el capítulo de la Inquisición, por poner un ejemplo. Pero luego hay otros autores que aportan, digamos, el suyo propio, y hay que decir que todos ellos están prácticamente inconexos. Hay muy pocos que tengan una relación uno con el otro, por lo que puedes leerlos de forma suelta y puedes ir un poco a los que más te interesen así de salida, y ya, pues, una vez eso ya puedes ir a por los demás, ¿no? Es decir, que es un poco esa agilidad que tiene este libro. Deciros que la intención del libro es resumir, porque evidentemente estamos abarcando desde el mundo antiguo hasta la actualidad, es demasiado tiempo, resumir un poco la historia de los cristianos y cómo se relacionan estos con la violencia, es decir, cuando los cristianos han sido perseguidos, pero también cuando han sido perseguidores, e incluso cómo se ha podido utilizar la figura de la Iglesia, del cristianismo, para beneficio personal o incluso por motivos políticos o por motivos incluso militares, como por ejemplo Franco en la Guerra Civil, en la que apeló a la idea de cruzada para exhortar a los cristianos a luchar a su lado. Es un ejemplo que también se puede ver en este libro. Entonces, vamos a hablar un poco de las partes buenas y malas que tiene el libro. Bueno, el libro lo recomiendo, ya os digo que sí, abiertamente, pero creo que el libro tiene, vamos a empezar un poco por los defectos, y es que para mí tiene 2 problemas de salida. No quiero decir que no lo compréis, no es eso, simplemente creo que es un problema más de ubicación, ¿no? De encontrar un nicho adecuado de lectores. ¿Por qué? Muy sencillo. Nos encontramos con un libro que trata chorrocientos periodos históricos, desde la antigua Roma hasta el presente, aunque la mayoría ya se empiezan a enfocar más en el presente, es decir, que está desbalanceado el libro, en ese sentido, pero digamos que... ¿Cómo lo explico, no? El libro, claro, mejor más que el libro, las personas. Las personas siempre buscamos, nos gusta una época de la historia. Los que nos dedicamos a ella, pero también los aficionados a la historia, suelen tener, digamos, sus nichos, ¿no? Sus puntos personales. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el mundo antiguo, hay gente a la que le gusta la Edad Media, hay gente que le gusta la historia más contemporánea. Y luego, dentro de ellas, también van a elegir una civilización o un mundo que les va a fascinar. Entonces, ¿qué sucede? Que si les interesa mucho el tema de la parte religiosa y la violencia, seguramente intenten leerla en ese punto concreto de la historia. Entonces, seguramente intenten buscar más un libro más enfocado en ese periodo que uno más generalista como este. Por eso digo que el libro tiene ese problema de salida quizás para poder encontrar un nicho, creo yo. Es una opinión personal, a lo mejor me equivoco completamente. Es decir, yo no tengo la verdad absoluta. Por otro lado, el otro problema que le veo al libro es que tiene 400 páginas. Es un libro mediano, os lo voy a enseñar aquí, y hay que contar que también está el prólogo y también está el epílogo. Pero son 400 páginas y hay un total de 18 artículos. Es decir, que la media sale a poco más de 20 páginas por cada uno de ellos. Y no todos son del mismo tamaño. Hay algunos que llegan a las 40 páginas, pero hay otros que apenas pasan de las 13, 14. Entonces, ¿qué sucede? Que estos son más cortitos, a mi modo de ver, algunos se queda exactamente eso, un poco corto. Es decir, creo que le faltaría exponer un poco más sus razonamientos. Entonces, a mi modo de ver, yo personalmente hubiera extendido un poco más el libro, o hubiera hecho parte 1, parte 2, y eso hubiera facilitado un poquito más
quizás que los autores hubieran podido extender un poquito más y poder explicar mejor lo que estaban razonando. No pasa en todos los capítulos, evidentemente, pero hay alguno que tiene cojea un poquito en esa parte. Por eso creo que yo lo hubiera hecho de esa manera, ¿no? Es una opinión personal. Y luego, la parte positiva, vamos a ir a la parte buena, pero los artículos están muy bien escritos, son muy entretenidos, y como he dicho, el libro es muy ágil. Si te gusta la parte contemporánea, puedes empezar leyéndote esos, porque como no tienen una conexión directa entre ellos, quizás menos de la guerra civil, que hay dos, que uno es más de una persona más concreta y otro es más genérico, pues esos sí que, incluso el anticlericalismo previo durante la Segunda República, hay varios ahí que podrías leer de una tacada juntos, porque van en un mismo contexto. Pero, por ejemplo, si un día te quieres leer, por ejemplo, el de las persecuciones cristianas en la antigua Roma, y luego otro día te quieres leer el de la política exterior de Estados Unidos y ese toque cristiano que pueden añadirle, pues puedes, digamos, elegir el que más te guste en el momento adecuado. Si el libro tiene mucha agilidad y eso, pues oye, pues también es positivo, ¿no? Porque ayuda un poco a agilizar la lectura y también a captar el interés del lector. Y por otro lado, tengo que decir que los artículos están muy bien escritos, son muy buenos, algunos me han fascinado. A mí, por ejemplo, yo como valenciano, pues el del Papa Alejandro VI me parece una maravilla. Y luego yo tengo una cierta predilección por por Hinojosa Montalvo, que ha escrito el de la expulsión de los judíos. Es un autor que ya conocía y me parece, y bueno, y ya siempre me ha gustado leer sus libros o sus publicaciones y bueno, pues esta no ha sido la excepción, ¿no? Hay algunos autores que son bastante buenos. Luego, por ejemplo, los artículos de la Inquisición y el de la persecución de los cristianos en el mundo antiguo me han parecido muy razonables en cómo lo han contextualizado, porque han intentado hacer un balanceo. No es que los cristianos fueran siempre los perseguidos y fuera porque fueran cristianos en la antigua Roma, sino que cada persecución tenía su razón de ser, digamos, su motivo, y eran inconexas entre sí. Entonces, intenta contextualizar con el contexto general todo lo que está pasando. Ojo, no hablo de justificación, y menos porque una editorial cristiana no va a justificar persecución a los cristianos, evidentemente, pero me refiero a que intenta darle un contexto más histórico y que la gente pueda entender mejor por qué estaba pasando eso. Entender para que no se vuelva a repetir, que es un poco la filosofía del libro. Y luego el de la Inquisición me encanta porque, evidentemente, la Inquisición fue un aparato represivo, pero no es represivo porque sea la Inquisición, que es lo que intenta venderte el artículo, y es cierto, sino porque la sociedad de la época, incluso las instituciones civiles, pueden llegar a ser incluso peor. Por eso, de hecho, yo a veces he leído casos de ejecuciones por la justicia civil que, vamos, dejaban a la Inquisición casi como unas hermanitas de la caridad. Entonces, entender el contexto histórico puede ayudar a entender mejor el desarrollo de la Inquisición. Y creo que está muy bien llevado ese artículo en concreto. Entonces, para concluir, ¿es un libro recomendable? La respuesta corta, sí. Es un libro que tenéis que darle una oportunidad. Creo que, aunque tiene esa parte un poco más extensiva en cuanto a las temáticas, creo que es un libro que no os podéis perder. Yo personalmente lo recomiendo, aunque también tengo que reconocer que quizás los artículos de contemporánea y moderna, por mi especialización, no los conozco apenas y tampoco puedo juzgarlos como historiador, porque literalmente me cuesta. Pero bueno, en los temas que yo más o menos controlo, los he visto bastante bien. Y eso no significa que esté totalmente de acuerdo. En historia es sano discrepar y en este caso pues uno no siempre está de acuerdo, pero aún así creo que es un libro que os tenéis que leer y espero que, bueno, pues que así sea. Así que nada, con esto nos despedimos, espero que os haya gustado mucho esta reflexión personal, esta reseña, y bueno, muy próximamente vais a tener otro libro que por supuesto también os voy a recomendar muchísimo porque también es una locura. Así que nada, con esto nos despedimos y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.